Escuchas étnicas desde el archivo de Pablo Garrido. Pablo Garrido es un autor ineludible para los estudios de música popular en Chile. Se le conoce por su contribución a la investigación sobre cueca, su labor pionera en la introducción del jazz en Chile como músico y su promoción del conocimiento de expresiones vernaculares del país y del mundo. Es claro que Garrido tenía una visión amplia y desprejuiciada del valor de las distintas músicas que lo circundaban durante los primeros 3/4 del siglo XX. ¿Qué lugar encuentran allí los sonidos y músicas indígenas y más específicamente mapuche? Si de golpe esta pregunta puede parecer arbitraria, valga recordar que el pueblo mapuche, por entonces apodado araucano, se había consolidado como referente central de un origen indio para la composición de una cultura nacional mestiza y al mismo tiempo se había perfilado como la alteridad privilegiada a través del imaginario de la industria cultural relegada a una frontera. En el trabajo de Garrido podemos encontrar ambas aproximaciones al legado indígena, bien como potencial componente del mestizaje cristalizado en la cueca, bien como trama cultural de beta propia, esto último expresado en una serie de documentos alojados en el Fondo Pablo Garrido que se encuentran al día de hoy inéditos e inexplorados. En ellos consta un temprano interés por la música araucana, desde su participación en un coro estudiantil, pasando por las audiciones de composiciones indigenistas, la incursión en transcripciones de toques de Trutruca a partir de su encuentro con Juan de Dios Ñancu, hasta la realización de una serie de pronunciamientos públicos como conferencias y reportajes en distintos medios y lugares de Chile. En la diapositiva vemos algunos registros de estas primeras incursiones en el tema mapuche, destacándose la conservación del manuscrito de la música araucana, fechado en 1929, y que precede en más de 15 años los textos que informan esta ponencia. La primera hebra que tomamos para esta indagación fue la identificación de dos manuscritos datados en 1955, esquema de una metodología para el análisis y estudio de la música étnica chilena, y la música araucana, conclusiones a base del análisis de 26 motivos auténticos. Luego, al momento de enfrentarnos a los materiales de archivo, nos sorprendió sobremanera la conservación de ciertos documentos que daban cuenta de la relación entre un intelectual mapuche llamado Juan de Dios Curilem y Pablo Garrido. De ahí que nuestro interés actual sea profundizar en estos vínculos. En lo que sigue describiremos los documentos con los que iniciamos la investigación, indagando en particular en los cantos que sirvieron de base al análisis de Garrido, interrogando su procedencia y carácter textual. En un segundo momento profundizaremos sobre la figura de Curilem como recopilador del cantún, destacando su perspectiva sobre el canto mapuche y examinando críticamente la relación establecida entre ambos intelectuales. Cerraremos con preguntas sobre la escucha que guían esta investigación en curso. Los manuscritos de 1955 y la entextualización del Ulcantún. Entre las expresiones musicales propiciadas en el mundo mapuche, el Ulcantún corresponde al objeto de estudio principal de Pablo Garrido, asociado a lo que él llamó músicas étnicas. Ulcantún o Ul es una forma improvisada de canto que se entona a capela por un ulcantufe o cantante, que puede interpretarse con acompañamiento musical. Tanto en Ulumapu como Puelmapu, actuales Chile y Argentina, hallamos importantes antecedentes en la investigación sobre el cantún desde la antropología, la etnomusicología y la etnolingüística, por autores como los enlistados en la diapositiva y cuyos informantes en gran medida no son constatados. Imprescindible es la monumental obra de María Ester Greves sobre músicas autóctonas. Sus investigaciones se valieron de perdurables colaboraciones con numerosos informantes mapuche tanto en Wallmapu como en su laboratorio etnográfico de la capital chilena. También en la década de los 60, la argentina Irma Ruiz debutó como etnomusicóloga en comunidades mapuche de las provincias de Río Negro y Neuquén. De las publicaciones más recientes nos interesa el libro Violeta Parra en el Wallmapu, por la cercanía temporal con Garrido, por un tratamiento reivindicativo de lo popular, así como por la metodología de pesquisa de sus autoras, quienes revisitaron archivos en la búsqueda de fuentes sonoras. También nos interesa cómo Pozo, Cañó y Velázquez han investigado un corpus del cantún para conocer narrativas alternativas de la colonización del Wallmapu. Para nuestro estudio, el Ulcantún interesa como fuente histórica eminentemente sonora, puesto que el Ul, además del mensaje transmitido, busca también alcanzar la belleza creativa, la sonoridad y la armonía en conexión profunda con el mundo mapuche y con el sentido que desea expresar.
En cuanto a los documentos de Pablo Garrido, esquema de una metodología para el análisis y estudio de la música étnica chilena, expone un plan de desarrollo de investigación pensado como índice, incluye categorías amplias como áreas culturales y funciones que complementan el interés por los aspectos sonoros estructurales detallado en el segundo documento. La música araucana, conclusiones a base del análisis de 26 motivos auténticos, da cuenta de un trabajo analítico cuyo objeto de estudio corresponde a un corpus de melodías entendidas por Garrido desde el concepto occidental de motivo y organizadas según una cuadrícula común a los estudios de la musicología comparada. Si nos fijamos en los criterios de análisis expuestos horizontalmente en el cuadro, observamos que se recurre a categorías clásicas de la música comparada, centrada en la sistematización de escalas, formas musicales y otros rasgos sonoros estructurales. Más que detenernos en los detalles de este análisis, nos interesa en este momento indagar en las fuentes que informan el cuadro de Garrido. Una parte de estos recopiladores eran músicos, algunos se dedicaban a la enseñanza y ejecución, como Emilia Canales, que trabajaba en Temuco, y Carlos Agüero, que se desempeñaba en Victoria. Otros estaban vinculados con la música académica santiaguina en la Universidad de Chile o el antiguo Conservatorio Nacional y realizaban importantes labores compositivas. Mientras que Pedro Humberto Allende y Carlos Izammit constituyen parte del canon de compositores chilenos, María Luisa Sepúlveda es notable por ser la primera compositora titulada del conservatorio. También es importante comentar que, si Allende y Sepúlveda tienen una aproximación esporádica al canto araucano, Izammit se destaca por haber vivido en territorio mapuche por 6 años, entre 1931 y 1937. Es en ese contexto que anota y estudia los 30 cantos araucanos, recogiéndolos de comunidades en Quepe y Tolten. Tanto por su experiencia de campo como por su atención a los aspectos musicales de los cantos mapuche, el trabajo de Izammit es un hito en cuanto a la transcripción del cantún. El propio Garrido consignó su autoridad en el tema a través de una entrevista, en la cual indaga acerca de la supuesta monotonía de la música mapuche. Izammit contesta lúcidamente que tal juicio corresponde a un fenómeno de extrañeza o de falta de viveza mental frente a un hombre diferencial o de otra raza. Otros de estos recopiladores produjeron tempranas etnografías sobre el pueblo mapuche o la raza araucana. Es el caso del etnólogo Tomás Guevara, a quien Garrido leyó en la década de 1920, y del misionero Félix Augusta. Sabemos que Guevara contó con la participación del mapuche Manuel Manquilef para la recopilación de materiales para su libro Folclore Araucano, de 1911. Por su parte, Fray Félix José de Augusta, sacerdote alemán capuchino, en 1910 publicó en Valdivia sus lecturas araucanas, donde incluye un copioso número de letras de Ulcantún recopilados en Isla Huapi y en Panguipulli, mediante el apoyo de otro sacerdote, el fray Sigifredo de Freudenholz. Luego, en 1911, publicó en la revista Antropos el artículo Zen a la Araucana en Lira. Augusta propuso una clasificación de las canciones registradas, que sigue teniendo vigencia en la etnomusicología actual. El trabajo lingüístico de Augusta, si bien ha sido cuestionado por su impronta colonial y eclesiástica, es de una importancia incalculable, pues sus obras constituyen materiales de estudio ineludible para neohablantes y aprendientes de mapudungún en la actualidad. Como el grueso de las publicaciones de Guevara y Augusta incluyen cantos solamente a través de sus letras bilingües, conviene preguntarse por el tipo de texto mediante el cual Garrido accede a estos del cantún. De los de Guevara no sabemos, pero es probable que las de Augusta hayan sido recibidas por medio del compositor e investigador avecindado en París, Carlos Lavín, ya sea a través de grabaciones o más probablemente de transcripciones. Caso especial es el de Juan de Dios Curilem, que ubicamos en este segundo grupo de recopiladores no músicos y cuya relación con Pablo Garrido ha quedado parcialmente registrada en sus archivos, a través de una breve pero significativa correspondencia. Pablo Garrido entabló relación con Juan de Dios Curilem probablemente en alguna de sus giras como músico viajero. En 1944 se publicó en el diario Las Últimas Noticias la crónica Habla la raza araucana, en la cual Garrido entrevistó a Víctor Painemal y Juan de Dios Curilem. Mantuvieron correspondencia durante los años 43 a 45, en la cual se evidencia el trabajo de colaboración entre ambos. Juan de Dios Curilem fue integrante de la organización política Unión Araucana, surgida en la década de 1920 en Temuco, capital de la región de la Araucanía en el sur de Chile. Tanto esta como otras organizaciones mapuche desde los albores del siglo XX desarrollaron un espacio de actividad social, política y cultural encabezada por jóvenes mapuche de distintos perfiles que recibieron educación formal y con esas herramientas se agrupaban para plantear diversas demandas.
En particular, la Unión Araucana se caracterizó por sus propuestas de corte más conservador, reflejado en su lema Dios, Patria y Progreso, y en su vinculación permanente con la Iglesia Católica. Si bien Förster y Montesinos señalaron que dicha organización representaba, y cito, la negación de la cultura ancestral y lucha por el blanqueamiento y la modernización, fin de la cita, consideramos que es necesario observar con detención el complejo escenario histórico que vivía el pueblo mapuche post-invasión y anexión de su vasto territorio a la entonces joven nación chilena. Esta coyuntura histórico-política exigió adoptar diversas estrategias de negociación, alianzas con personajes públicos chilenos, así como la generación de medios de difusión que dieran cuenta de las luchas por la representatividad de estos jóvenes indígenas. La publicación de periódicos y revistas en Temuco y Santiago por parte de las organizaciones fue una de esas medidas. Desde 1940, Juan de Dios Curilem dirigió el periódico Pelomtue, órgano oficial de la Unión Araucana, cuyo tiraje se realizaba en la imprenta de la Orden Religiosa Capuchina. En palabras de Antileo y Alvarado, estos periódicos develan un dinamismo político provocador. Con el paso del tiempo, estas discusiones, estas tensiones son las que permiten ampliar el pensamiento político de un pueblo y construir alternativas posibles. En su carta fechada en Padre de las Casas el 28 de abril de 1945, Curilem brinda algunas notas biográficas a petición de Garrido. Comillas, nací en Panguipulli, nombre que significa tierra de leones, en las cercanías del pintoresco lago del mismo nombre. Hice mis primeros estudios en la escuela misional de mi lugar, pasando después a estudiar algunos años de humanidades en el seminario conciliar de San José de la Mariquina. Hoy día me encuentro ocupado junto con los misioneros capuchinos en levantar el nivel cultural y material de mi raza, los araucanos que tanto amo. Cierre de comillas. Suponemos que la capacidad de registrar aquella música araucana mediante toma directa fue un conocimiento adquirido en la Escuela Misional de Panguipulli, pues el currículum misional de la época consideraba estudios sobre teoría musical. Cruzando estos datos develamos las complejas redes de colaboración e influencias en el trabajo musicológico del mapuche, situado territorialmente en la zona urbana fronteriza a inicios del siglo XX, momento histórico muy desconocido para el grueso de la población mestiza o criolla en la actualidad. Por una parte está la propia motivación dirigencial de Curilem y su participación en diversas instancias políticas al interior del pueblo mapuche, así como la vinculación estratégica que tuvo con religiosos capuchinos alemanes y chilenos, que de cierto modo apadrinaban a jóvenes indígenas para prepararlos en su formación occidental. La presencia del intelectual chileno Pablo Garrido en este escenario, marcada por el intercambio cultural, no hace más que corroborar las apreciaciones sobre sus capacidades diplomáticas. En su carta del 20 de marzo de 1945, Curilem hace envío de 3 partituras manuscritas de Ulcantún recogidos en su trabajo de campo. En otra epístola anterior advertía sobre la dificultad de, comillas, encontrar araucanos que sepan bien un canto. Hay que declararlo con cierta tristeza, que nosotros los araucanos estamos olvidándonos de lo nuestro. Cierre de comillas. Curilem reconoce la pérdida progresiva del mapudungún y de las expresiones culturales mapuches, fenómenos que hoy leemos en clave anticolonial y atribuimos a la avanzada genocida de los estados chileno y argentino en los territorios ancestrales y la ineludible precarización transversal de la vida. Solo para ejemplificar, presentamos el trabajo que hemos venido desarrollando con uno de los Ulcantún recopilados por Curilem. Hemos avanzado en la transcripción literal de la partitura y prontamente desarrollaremos la traducción al español y la interpretación de los cantos por la compositora y cantora Constanza Nahuelpan, que escuchamos recientemente. Curilem comparte su análisis con Garrido, y cito:
El primer Ulcantum Lamien en Lamien es canto de una niña con el cual puede captarse el amor de una joven que ella llama Lamien. La música bien interpretada es muy bonita y produce una sensación de tristeza, sensación que al araucano, especialmente a los ancianos, les gusta mucho. Claro, se entiende que esa tristeza no es una tristeza dura, pesada, agria, que hace derramar lágrimas amargas en el araucano, sino una tristeza suave, dulce, apacible. Con frecuencia se oye decir a araucanas ancianas que fulana canta muy bien, da pena su canto. Fin de la cita. No es pena en el sentido amplio de la palabra, sino emoción. Nos permitimos esta cita larguísima para dar cuenta de la profundidad del pensamiento de Juan de Dios Curilem, destacando su sensible habilidad etnográfica en terreno, pues, dice, hay que ir muy lejos para encontrar ulcantunes en las montañas, como menciona en su carta. Preguntas sobre la escucha y cierre. Hasta donde sabemos, Garrido trabaja para la preparación de su análisis con documentos mudos. ¿Qué examinan ellos? ¿Cómo los compara? ¿Cómo gestiona las expresiones sonoras de los otros? En el marco de la división del trabajo aural, siguiendo a Ochoa, no solamente los recopiladores de las melodías son disímiles en cuanto a sus propósitos, técnicas e ideologías, sino que también son múltiples las fuentes o textos a través de las cuales Garrido accede al material tratado por ellos. Veamos el ejemplo de Pedro Humberto Allende. Las dos melodías que Garrido obtiene del artículo Música araucana ilustran en el texto del compositor las anécdotas que relata acerca de su escucha de cierto coro de mujeres mapuche en Angol. Estas, mapuchitas, le habrían sorprendido por pasar de una afinación justa y temperada para el repertorio occidental a un modo diferente al interpretar la música de su raza araucana, comillas. Se amoldaron inmediatamente a los nuevos intervalos muy diferentes, por cierto, a los de la música semitonal, cierre de comillas. ¿Qué resulta interesante de esta fuente que alimenta el análisis de Pablo Garrido? Por una parte, la constatación de que la recolección de estos cantos se habría dado en un contexto de performance sobre un escenario, en el cual un coro de mujeres mapuche interpretaría diversos repertorios, tanto europeos como indígenas. De todo el oído es el repertorio mapudungún provisto de distintivas interválicas el que suscita la atención del compositor, quien al mismo tiempo valora positivamente aspectos de complejidad rítmica y formal que harían a estas canciones similares a las de creación occidental. Nada de esto resulta a nuestros días sorprendente, pero sí llama nuestra atención el desfase entre la descripción verbal de estos cantos de alturas singulares y la transcripción convencional en la que nada de esa singularidad queda reflejada. Mientras que en las melodías transcritas por Allende no hay rastro del desajuste entre notación y sonido, el propio Garrido había apuntado en su manuscrito de la música araucana de 1929 que, comillas, encontramos que su sistema musical es perfectamente ajeno al que debían haber introducido los hispanos y el cual, prolongado hasta hoy en día, debiera ser visiblemente encauzado en el sistema cretino de la escala temperada. Sin embargo, no asoma por ninguna parte tal influencia. Cierre de comillas. ¿Cómo se enfrenta Garrido entonces a la transcripción? Sabemos que desde la musicología comparada, Otto Abraham y Erich von Bostel ya habían abordado la imperfección de la notación occidental para transcribir adecuadamente las músicas exóticas, sugiriendo una serie de adecuaciones para rendir representaciones más próximas a lo captado por la grabación en 1910. Varias de sus recomendaciones fueron luego reafirmadas por la Convención del International Music Council en 1949 y publicadas como panfleto en 1952 con el respaldo de la UNESCO. No conocemos con exactitud el acceso que los músicos chilenos hayan tenido a estos textos en particular, aunque sí sabemos que Garrido conocía el trabajo organológico de von Bostel junto a Cursat. También sabemos que entre 1947 y 1948 Garrido intercambió correspondencia con Charles Seeger, investigador que realizó importantes contribuciones a la teoría de la transcripción etnomusicológica. Por otra parte, el rol protagónico de la grabación sonora en el trabajo de los berlineses tampoco resultaba desconocido para Garrido, y sin ir más lejos, el propio Carlos Vega desde Argentina le había sugerido en una carta datada en mayo de 1944 aproximarse al canto mapuche directamente a través de estos aparatos, opinando que esa música no se podía anotar directamente y que era mejor tomarla con máquinas. Además, el hermano de Pablo Garrido, Juan Garrido, trabajaba en las oficinas de la compañía fonográfica Víctor
y junto a un señor Lindemann había participado del registro de los cantos araucanos oídos por Allende en Angol, produciendo 4 discos de bastante originalidad, cuyo paradero desconocemos. Los ulcantunes registrados fonográficamente por Augusta habían sido llevados a Berlín, pero algunos de ellos habían sido estudiados en Europa por el compositor chileno Carlos Lavín, quien transcribió y comentó 2 de los cantos de Augusta en la Revue Musicale en París en 1925. Garrido mantuvo correspondencia con Lavín cercana a esa fecha, por lo que suponemos que revisó las transcripciones del compositor de primera fuente o a través de la publicación francesa, ya que recién fueron difundidas en un artículo en español en Chile durante los años 60 en la revista Musical Chile. ¿Trabajó Garrido con grabaciones para la elaboración de su análisis? ¿O se sirvió de las transcripciones ya hechas por los recopiladores que menciona en su lista? ¿Tuvo alguna consideración crítica respecto a las limitaciones de la notación occidental? Y Curilén, por su lado, ¿qué, a diferencia de los otros recopiladores no músicos, transcribió en notación pentagrada los ulcantún como los escuchó? ¿Qué procesos de conversión textual operaron? ¿Se sirvió de la instrucción musical recibida por las órdenes capuchinas? ¿Cómo impactaron las expectativas de comunicación intercultural en las maneras de escuchar y registrar? ¿Cómo dialoga esto con su perfil político? Queremos entender este intercambio más allá de la clásica relación extractivista entre investigador blanco e informante nativo, resaltando la agencia de Curilén y el interés que éste manifestó en el curioso contacto con Pablo Garrido. Cuando se encontraron en Temuco, Curilén expresó una crítica y un anhelo que enmarcan vivamente el sentido de su posterior colaboración. Comillas. Los hombres que han creído entrar en el sentimiento mapuche están casi todos cerrados o muy distantes de la realidad. Habrá que escribir la historia de nuevo. Cierre de comillas. Lamienem, lamien, lamienem, lamienem. Fatima putre kagno tuan, Fatima putre kagno tuan, lamienem, lamien. Nawedalen kiki yemalen ki tulewen